Hola, muchas gracias por la oportunidad de enviar este saludo. Me habría encantado estar personalmente en este evento, pero por agenda me fue imposible. Sin embargo, para mí, darle las gracias al profesor Javier Torres, como lo he hecho en otras ocasiones, y también participar de este evento en un libro tan interesante como Comunicación Ecológica, me parece muy relevante. El profesor Torres, gracias a sus traducciones, nos ha permitido a quienes somos de habla hispana acercarnos a una aproximación teórica, una arquitectura teórica como la de Luhmann, que tiene una tremenda capacidad explicativa y que nos sirve para generar nuestras propias explicaciones de los contextos en los que vivimos, en diálogo con múltiples perspectivas. Y la verdad es que creo que gran parte de la comunidad que existe en Latinoamérica en torno a estas herramientas es gracias al esfuerzo, el trabajo sistemático del profesor Torres y de estos tremendos libros que nos ha ido dejando en el camino, ¿no? Bueno, y Comunicación Ecológica para mí es especialmente interesante porque es un libro que por un lado genera una explicación de la complejidad contemporánea desde un ángulo en particular que tiene que ver con la discusión ecológica, que hoy día es tremendamente vigente, ¿no? E incluso más evidente de lo que era, yo creo, en la década de los 80, cuando esto fue escrito, ¿no? Tenemos que pensar que este texto parte de una conferencia en la que Luhmann es invitado en el año 85 y luego después lo transforma en un libro en el año 89. Y estamos en el 2020 y la verdad es que las explicaciones son tremendamente apropiadas a los contextos en los que estamos viviendo y nos permite mirar la sociedad contemporánea y los desafíos ecológicos desde una perspectiva distinta. Incorporar reflexividad en nuestras propias reflexiones sobre la cuestión ecológica, lo que parece fundamental y urgente en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy día la sociedad contemporánea se enfrenta a lo que llamamos la triple crisis ecológica, ¿no? El calentamiento global, la crisis de la biodiversidad o la reducción de la biodiversidad y la aceleración de la contaminación en los distintos ecosistemas, que nos ha estado llevando a cuestionar nuestras propias bases de sobrevivencia como especie en el planeta. Eh, y por lo tanto es urgente tratar de entender mejor cómo se producen estas crisis, cómo se abordan, cuáles son las respuestas sociales que se generan hacia ellos y cómo es que estamos tematizando, ¿no? Y siendo capaces de observar los impactos que tienen nuestras propias operaciones en el medio ambiente. Por supuesto que estas perspectivas y la capacidad de reflexionar sobre ello, ¿no? También es parte de las condiciones sociales, ¿no? Entonces, en alguna medida podríamos decir que lo que estamos viviendo hoy día, o lo que estamos tematizando hoy día, más bien, refiere a una, eh, a una aproximación que hacemos desde la sociedad, ¿no? Con una mayor capacidad de resonancia frente a las consecuencias que tienen nuestras propias operaciones en el medio ambiente. Y eso puede ser por varias razones, ¿no? Por un lado, tiene que ver con la magnitud y la importancia de la perturbación, ¿no? Que podríamos tener la hipótesis de que la perturbación que tenemos en los ecosistemas hoy día es tan grande que hace mucho más evidente esta cuestión y es algo que está permeando las diferentes dimensiones de la sociedad, pero también tiene que ver con la capacidad que hemos ido desarrollando para procesar y para observar el entorno, las consecuencias de las propias operaciones en diferentes dimensiones, ¿no? Ahora, eso no significa que seamos capaces de hacernos cargo de estos problemas, ¿no? Son cuestiones distintas, pero al menos entender mejor qué es cuáles son las consecuencias que tenemos, cómo las procesamos, cuál es el impacto que esto tiene tanto en los entornos ambientales, con las capacidades que tenemos de observarlo, ¿no? Pero también en la sociedad, aparece como algo fundamental, una cuestión realmente urgente incluso, frente a la magnitud de las crisis ecológicas que estamos viviendo. Porque además esto se relaciona con una cuestión que desde las ciencias sociales siempre ha sido
eh, muy relevante, ¿no? Que ha estado como en el espíritu central de nuestras aproximaciones, que refiere a hacernos cargo o de entender, de criticar, de problematizar estas estructuras sociales que en alguna medida van reproduciendo la desigualdad y van generando condiciones de exclusión social que pueden ser tematizadas incluso como inhumanas, ¿no? Entonces, en ese contexto, en este espíritu crítico de ser capaces de observar la sociedad desde otras perspectivas, más allá del sentido común, ¿no? Y tematizarlo y problematizar lo que estamos viviendo con herramientas que nos permitan incorporar reflexividad en la sociedad para mostrarnos a nosotros mismos, ¿no? Que la sociedad puede ser distinta, que las estructuras sociales que tenemos son contingentes y podrían ser diferentes. Eh, es un tipo de reflexividad que parece muy importante en el contexto de los desafíos ecológicos. Hoy día, ¿no? En- ya en la segunda década del siglo XX, a pesar de que este libro ya tiene tantos años, más de 30 años. Entonces, ahí, cuando nos preguntamos por eso, por la capacidad que tenemos para tematizar lo ambiental y para a partir de ello generar explicaciones alternativas, nosotros también podríamos cuestionar y discutir cuál ha sido la capacidad que hemos tenido desde las ciencias sociales en general para abordar la cuestión ecológica. En alguna medida podríamos decir que no hemos tenido eh, una preocupación muy profunda por la cuestión ecológica desde las ciencias sociales, que no ha sido un tema prioritario hasta hace poco tiempo, ¿no? Ahora con la evidencia de la crisis ecológica, al parecer ya ha aumentado muchísimo más la investigación, pero hasta hace poco no le poníamos demasiada atención a estos temas. Y, y teníamos pocas herramientas para entender cómo se reaccionaba frente a ellos y cuáles son las consecuencias dentro de la misma sociedad de, esta, de estas perturbaciones que tienen que ver con la relación con los entornos ambientales. Y claro, incluso uno podría decir que gran parte de las ciencias sociales que ha trabajado o que ha teorizado sobre la cuestión ambiental ha sido más bien desde la perspectiva de la protesta, ¿no? Es difícil diferenciar las ciencias sociales muchas de estas ciencias sociales, diferenciarlas de la comunicación de la protesta ecológica. Lo que, claro, sin duda tiene un tremendo rol, ¿no? O sea, de hecho, la protesta ecológica ha sido una de las potencias transformadoras en nuestra sociedad, en algunos sectores más que en otros, por supuesto, pero sí ha generado transformaciones. Sin embargo, a pesar de que eso es muy interesante y cumple un rol importante, tampoco podemos dejar vacío esta otra dimensión, ¿no? Que tiene que ver con comprender eh, desde un punto de vista más descriptivo, más analítico, cómo es que la sociedad reacciona a estas perturbaciones y cómo esas reacciones incluso pueden ir profundizando las perturbaciones o son capaces de ir reduciendo o generando mejores adaptaciones al contexto ambiental. Y ahí hay conceptos que son bien interesantes que vienen desde los enfoques sistémicos más amplios, ¿no? Como el concepto de mala adaptación. Yo sé que alguien va a decir, bueno, Luhmann, desde la perspectiva maturaniana, ya se planteaba de que adaptación, un sistema que existe está adaptado, ¿de acuerdo? Pero dentro de eso también es posible observar cómo los sistemas pueden generar formas de relacionarse con sus entornos que pueden ser maladaptativas o pueden ser autodestructivas, ¿no? En un horizonte temporal más amplio. Y claro, desde ahí uno podría plantear que no es tan descabellado pensar que nuestra sociedad puede generar o ha generado o ha estado o va en camino a, ¿no? A una forma de relacionarse con el entorno ecológico que es autodestructiva. Por lo tanto, mirar esas estructuras que definen cómo nos relacionamos con el contexto ecológico y cuestionarlas, ¿no?
planteando la necesidad de mejorar la reflexividad de la sociedad y desde ahí desarrollar variaciones que obviamente no podemos controlar hacia dónde van ni podemos diseñarlas, sabemos, no voy a plantear aquí desde una postura más ingenua la capacidad de intervenir y dirigir directamente hacia dónde va, pero al menos generar una mayor reflexividad y perturbación dentro de la sociedad sobre nuestras propias formas de operar y con qué está relacionada esas consecuencias, ¿no?, ambientales, con qué estructuras sociales están relacionadas para entender la dificultad y la magnitud de la transformación que se requiere, me parece que es importante, ¿no? Y es una cuestión que desde las ciencias sociales debiésemos ser capaces de plantear, de discutir, eh, y claramente la explicación que da el enfoque lumaniano sobre esto tiene una tremenda capacidad explicativa y se posiciona en un nivel muy distinto a estas otras posturas que son más bien críticas desde el punto de vista más relacionados con la protesta, ¿no? Con identificar los buenos y los malos, y con identificar estas posturas, estas formas que serían nocivas, pero sin cuestionar las propias posibilidades de observación y la complejidad que hay detrás a partir de la interrelación entre todos estos fenómenos. Entonces, bueno, desde ahí me parece que es un texto muy relevante, eh, y me parece que es fundamental que seamos capaces de impulsar un mayor desarrollo de la discusión teórica y levantamientos empíricos en estos temas en la sociedad contemporánea, sobre todo en una región como la nuestra, Latinoamérica, ¿no?, que somos tan dependientes de nuestros ecosistemas y que por lo mismo también los hemos ido deteriorando rápidamente. Obviamente en un contexto de alta desigualdad, lo que hace que la población más afectada es en su mayoría la población con menos recursos. Desde mi perspectiva eso genera un deber, ¿no? Un deber de alguna manera de hacernos cargo de este desafío, por lo menos para proteger a la población más vulnerable y tratar de generar algunas transformaciones que vayan en oposición a estas estructuras maladaptativas, como podríamos llamarlas. Bueno, y nosotros en Chile llevamos un tiempo trabajando con estos enfoques, pero la verdad es que hemos trabajado con estos enfoques desde una perspectiva bien, quizás poco ortodoxa, se podría plantear, en el sentido de que lo hemos ido articulando con otras perspectivas teóricas, pero perspectivas teóricas que vienen de los enfoques sistémicos igual, pero hemos articulado con las explicaciones que se generan de los sistemas ecológicos desde las teorías de sistemas complejos adaptativos. Y a partir de eso, siguiendo el mismo Luhmann, ¿no?, incorporar herramientas teóricas que sean articulables con el enfoque de la teoría lumaniana para poder explicar mejor esta relación entre lo social y lo ecológico. Y para ello hemos hecho esfuerzos de articulación, de articulación teórica y de generar marcos interpretativos para cuestiones como de alcance medio en estos temas, pero que se relacionan con o se interpretan y se articulan gracias a este marco más general que nos da la teoría de sistemas sociales, ¿no? Y desde ahí hemos trabajado con un montón de conceptos que nos permiten ir haciendo estas observaciones más específicas. Por ejemplo, hemos trabajado bastante con pobreza energética o seguridad energética y transición energética, toda esta dimensión, el desafío que implica la transformación de la sociedad para controlar los gases de efecto invernadero. Por otro lado, también hemos estado trabajando en seguridad hídrica, desde el punto de vista de que gran parte de las vulnerabilidades en nuestras regiones tienen que ver con el acceso al agua y la capacidad que tenemos de asegurar un acceso equitativo, ¿no?, al agua para cubrir las necesidades básicas. También hemos estado avanzando en temas como seguridad alimentaria, ¿no?, para tratar de articular esta triada, el típico nexo entre agua, energía y alimentos, como uno de los principales desafíos de sobrevivencia de la especie en un contexto de perturbaciones ecológicas.
y de limitaciones estructurales de la estructura en las instituciones, de las formas que tenemos de distribuir estos servicios energéticos hídricos y del acceso a la alimentación, ¿no? Además de eso, hemos estado trabajando bastante con temas como gobernanza frente al cambio climático, ¿no? Los desafíos, poniendo un poco en cuestión cómo frente a la complejidad contemporánea y a la magnitud de los desafíos que tenemos, somos capaces de desarrollar estructuras de gobernanza, de coordinación, tanto vertical como horizontal, que sean más apropiadas para enfrentar los desafíos, ya desde un punto de vista incluso un poco más normativo, ¿no? Como tratando de visualizar eh, formas de gobernanza que tengan una complejidad más adecuada a la complejidad contemporánea. Y también desde ahí nos hemos ido metiendo en una serie de temas como, que requieren mayor profundidad y a la cual nos enfrentamos gracias a estos desafíos, como por ejemplo la relación entre la generación de conocimiento científico y la toma de decisiones, ¿no? Lo que llamamos como interfaz ciencia-política. Lo que obviamente desde la perspectiva de la teoría del enfoque sistémico constructivista es bastante evidente las limitaciones que hay a partir de los sistemas funcionales, pero ahí hemos estado tratando de trabajar en incorporar mayor reflexividad, tanto en el sistema de la ciencia como en el sistema político, para generar mejores acoplamientos, ¿no? Que permitan que el conocimiento científico que se desarrolla en las diferentes aristas efectivamente pueda estar disponible para la toma de decisiones. Bueno, y en ese contexto, si bien hemos trabajado articulando con otros autores, eh, muy apoyados por otras perspectivas sistémicas, en el core, en lo central del enfoque que hemos ido trabajando, está la perspectiva sistémico-constructivista, está este diagnóstico, ¿no? De la comunicación ecológica y la dificultad que tenemos en la sociedad contemporánea para hacernos cargo de la comunicación ecológica, eh, de la importancia de la observación de los riesgos, ¿no? Y cómo la distinción riesgo-peligro es una distinción que cruza los diferentes sistemas. Y sin duda no habríamos trabajado nada de esto si no hubiese sido por la posibilidad de leer libros como Comunicación Ecológica, ¿no? Así que muchísimas gracias al profesor Torres, a todo el equipo y nada, espero que podamos tener otras instancias para seguir conversando sobre esto. Muchas gracias.